Hola, es Cristina Isakura de Isakura Asociados y en el video de hoy vamos a hablar sobre cómo puedo efectuar la entrada al territorio español. Bueno, vamos a empezar por algo básico. Si somos residentes ya del territorio español, pero no tenemos concedida la nacionalidad española, aunque estemos en trámite, es sumamente importante que a la hora de efectuar la entrada al territorio vengamos con nuestro pasaporte en vigor y por supuesto con nuestro permiso de residencia, que también tiene que estar en vigor. En este sentido y en este caso en concreto no sería necesario que el pasaporte tenga una fecha de vencimiento o de caducidad, por cuanto, repito, lo más importante es que sí tengamos nuestro permiso de residencia en vigor. También podría darse el caso de que somos residentes del territorio español, pero está a punto de vencerse la residencia y necesitamos salir a nuestros países o tenemos que viajar y nos vemos en la obligación de hacerlo sin tener la tarjeta renovada. Si esto es el caso, es muy importante que tramites o que solicites una autorización de regreso para que puedas, repito, entrar luego al territorio señalando que no te dio tiempo de hacer la renovación. Estas serían las dos formas de poder entrar al territorio si eres residente del país, de España en este caso. Vamos a hablar también de los familiares de los ciudadanos de la Unión Europea que pretendan hacer la entrada al territorio español y por alguna causa en concreto no les haya podido dar tiempo o no hayan podido efectuar la carta de invitación. Lo mejor, y ya lo explicaré más adelante, será cumplir con los requisitos exhaustivos de la normativa, entre ellas traer una carta de invitación validada por la Policía Nacional, pero si no te ha dado tiempo de poder hacer esto y el viaje es inminente y, repito, eres familiar de un ciudadano de la Unión Europea, como por ejemplo cónyuge, hijo o padre o incluso hermano, lo que tendrías que hacer en principio es reunir toda la documentación pertinente a fin de poder probar el vínculo. Además, aportar la constancia de residencia a través del certificado de padrón del ciudadano de la Unión Europea, un contrato de alquiler, contrato de trabajo, el número, la ubicación perfectamente del ciudadano de la Unión Europea y ser muy sincero a las autoridades señalándole que has intentado tramitar una carta de invitación y explicar el motivo por el cual no has podido ser más diligente, pero que se denote, repito, tu deseo de colaborar con las autoridades y hacer un proceso de entrada al territorio lo mejor posible. Dicho esto, vamos a hablar ahora de qué modalidades tengo yo para entrar al territorio español si soy un simple turista o vengo en calidad de invitado, con carta de invitación o invitado, por ejemplo, por algún organismo o institución, tanto pública como privada. Bueno, si pretendo hacer la entrada al territorio con una carta de invitación, en este sentido habrían dos formas de hacerlo. Uno, cuando la carta de invitación me la solicita un particular. Este particular, tener clarísimo que no tiene por qué ser ciudadano español. Solo basta con que tenga un permiso de residencia dentro del territorio en vigor, que además tenga el alojamiento oportuno o adecuado a fin de poder realizar la carta de invitación y es muy importante también que sepan que los solicitantes de protección internacional no podrían realizar esta invitación o por lo general esto no se puede ni se debe hacer. Bueno, lo que tiene que hacer la persona que pretenda invitar es acercarse a la comisaría más cercana, o en este caso a la Policía Nacional más cercana, porque esto siempre se va a decidir según el domicilio de la persona que invita, y tendrá que llevar el pasaporte, el permiso de residencia o el DNI si es ciudadano español, o el certificado de la Unión Europea si es ciudadano de la Unión Europea, permiso de residencia, además de la copia del pasaporte de la persona que pretende invitar. También en algunos casos, algunas comisarías solicitan también que se pruebe el vínculo o cuál es la intención verdadera de invitar a esta persona. Es importante también en todos los casos, incluso el mencionado anteriormente, cuando son familiares de la Unión Europea, como no son ciudadanos de la Unión Europea, que se aporte siempre billete de ida y vuelta. Esto es sumamente importante para prácticamente todos los casos, menos para aquellas personas que son residentes del territorio español. Bueno, para continuar con cómo puedo solicitar la carta de invitación, debo saber también que es importante aportar un contrato de alquiler y que en la inmensa mayoría de los casos no se necesita aportar ningún medio de vida ni un contrato de trabajo. Lo que sí a saber
Es que cada comisaría tiene unas formas de proceder de manera diferente. En algunos casos tienes que hacer una llamada, en otros tienes que hacer una cita previa, en otros simplemente te tienes que apersonar y hacer la solicitud. En algunos casos la cita para atenderte es muy rápida, en otros tardan 2, 3 y 4 meses, en algunos casos te atienden muy rápido, te reciben la documentación, pero la instrucción y el estudio de esta carta de invitación puede demorarse más de lo que tú estás estipulando o pensando. Por eso la recomendación siempre es que te acerques con tiempo, repito, a la Policía Nacional a verificar los requisitos que te van a pedir para que puedas hacer la carta de invitación. Importante saber que cuando voy a hacer una carta de invitación, la carta de invitación, si pretendo que venga algún menor, también tendré que aportarle a la policía el poder o la acreditación de que se me permite invitar a este menor. La carta de invitación tiene una tasa que lo van a poder ver en nuestra página web, no lo decimos ahora porque constantemente se está actualizando, y saber también, muy importante, que la tasa se va a pagar siempre que la policía o los funcionarios te señalen que efectivamente se te ha concedido y que ahora es el momento oportuno para cancelar o pagar la tasa. No tienes que pagar, si pretendes invitar a varias personas en una misma carta de invitación, no tienes que pagar todo el monto completo o en totalidad de la tasa. Simplemente se va a ir sumando un poco de cantidad de dinero para poder ir sufragando los gastos de esta carta de invitación. La carta de invitación, lo he dicho anteriormente, es muy importante que llegue al destino, a la persona que se pretende invitar, y que si por algún motivo es muy complicado que esta carta de invitación termine de llegar a manos del invitado, se escanee, se le mande copia al correo o que se le llegue de alguna u otra manera y se guarde además la resolución de la policía para que a través del NIE, porque cuando se hace una carta de invitación se asigna NIE, a través del NIE, si llega a ocurrir algo o incluso si le llegan a hurtar la carta de invitación o a robarla, esta persona puede acercarse a los funcionarios en frontera y señalar que ha tenido favorable una carta de invitación y que lo busquen por favor con sus datos para que la policía en frontera siempre pueda verificar que efectivamente ha sido concedida favorable una carta de invitación. Pero repito, también habría que señalarle a la policía en frontera por qué motivo no la tengo en físico. Eso sería con la carta de invitación. Además, recordarles que tenemos en nuestro canal de YouTube un video que explica bien la carta de invitación. Otra modalidad para ser invitado puede ser porque pretendo entrar al territorio en carácter, por ejemplo, de investigador o de especialista en algún tema, porque voy a dar una ponencia o porque voy a realizar un curso de una corta estancia dentro del territorio y por ello pretendo entrar. En este caso, podríamos aportar los requisitos que se necesitan para entrar como turista y adicionar a estos requisitos, tendría que adicionar la invitación que se me ha hecho o la inscripción o el pago de la matrícula que yo he hecho a lo que vengo. También en muchos casos si las universidades extienden invitación a los catedráticos, profesores, investigadores, entre otros. En este caso yo también tendré que mostrar a la autoridad en frontera para qué pretendo hacer la entrada al territorio. La última modalidad para hacer la entrada a España podría ser como turista. Bueno, como turista, ya lo sabemos, es un poco más rígido y siempre va a depender del país que pretende, o la persona que es originaria de un país que pretende efectuar la entrada. Debemos de saber que en España y en Europa hay políticas migratorias más restrictivas o más blandas para ciertas nacionalidades, también dependiendo del país de procedencia donde venga este vuelo. Esto hay que tenerlo en cuenta y además también hay que recordar que en algunos países es necesario tramitar visado para poder entrar al territorio, pero aunque tramitemos un visado para poder entrar al territorio español, eso no garantiza que la autoridad en frontera, pese al visado, permita que esta persona entre en calidad de turista. Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Pero si necesitamos entrar con visado y lo tenemos en la mano, tendremos que aportarlo. Si no necesitamos visado, sino que simplemente, dados los convenios bilaterales que existen entre países, solamente puedo entrar, repito, sin necesidad de mostrar un visado, es importante en cualquiera de los dos casos siempre tener un billete de ida y vuelta. El pasaporte debe encontrarse en vigor. Y es importante también que nos suelen preguntar cuánto tiempo tiene que tener en vigor. Depende del país. Voy a poner un ejemplo. Los ciudadanos de Venezuela para entrar a República Checa tienen un plazo máximo de estancia en República Checa o en Chequia de un mes. Con lo cual el pasaporte con que tenga 2 meses podría valer para entrar, porque el tiempo máximo, repito, sería
un mes para estar dentro del territorio o 30 días. Pero si pretendo hacer la entrada, por ejemplo, a España, y en España, por el tipo de país que yo tengo, me permite estar 90 días en el territorio, con que mi pasaporte tenga 91 días, basta para que me permita la entrada, o incluso menos si mi billete de avión va a durar menos de la cantidad del tiempo del vencimiento de mi pasaporte. Bueno, si tengo pasaporte en vigor, billete de ida y vuelta, además de eso tendré que saber que tengo que entrar con un itinerario de viaje. Esto es muy importante que le mostremos a la autoridad en frontera si nos pregunta qué venimos, que expliquemos que vamos a estar 2 días en Valencia, 3 días en Madrid y qué vamos a venir a hacer, qué ruta turística pretendemos hacer. Esto es lo básico cuando viajamos, el saber cuáles son nuestros planes como turistas, este itinerario de ida, ¿no?, y de regreso de cualquier ciudad por la que queramos hacer turismo dentro de España. También, si venimos con un paquete turístico, también es importante mostrarlo, por supuesto. Tenemos que tener un seguro de salud o un seguro de vida, también, que en la mayoría de los casos se exige que tenga repatriación. Otra cosa importante también a tener en cuenta es que si vengo con un menor de edad, este menor debería venir con un poder que acredite que yo puedo viajar con este menor. No solo impedirlo en frontera, pero es lo diligente y es lo más oportuno. Muy importante saber también que tengo que tener los medios económicos suficientes para mantenerme dentro del territorio por los días que voy a estar y por el número de personas que vienen al país. Volvemos a los ejemplos. Si yo pretendo hacer la entrada al territorio con mi cónyuge y tengo 2 hijos, tendré que saber que tengo que aportar una cantidad de dinero por mí, por mi cónyuge y por mis 2 hijos, y además esta cantidad, que seríamos 4, multiplicarla por los días que voy a estar en el territorio español. Si voy a estar por 10 días, pues tendré que multiplicar 4 por 10. Esto es sumamente importante a tener en cuenta y saber también que la autoridad en frontera puede solicitar ver los extractos, por ejemplo, bancarios, o hay un cajero para verificar que la persona tenga la cantidad de dinero que está señalando, aunque también se puede mostrar en efectivo. Importante también saber que antes se podía entrar al territorio con una reserva de un hospedaje. Y lo normal que le podías explicar a la autoridad en frontera es que no tenías el hospedaje en totalidad porque no sabías a qué ciudad ibas a ir o qué ruta turística ibas a preferir. A día de hoy, la autoridad en frontera exige el hospedaje pagado en totalidad, así como la ruta turística. Si le llegas a decir que vas a ir 2 días a Valencia, deberías tener el hospedaje reservado ya y pagado además en Valencia, así como el resto de días que vas a estar en el resto de ciudades. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Y por último, recordarte que aunque cumplas con todos los requisitos exigidos en la normativa y además que te he mencionado anteriormente, es importante saber que la autoridad en frontera siempre tiene discrecionalidad para decidir si un ciudadano extracomunitario puede entrar dentro del territorio de la Unión Europea. Importante saber también que la autoridad puede verificar si en algún momento te has encontrado en situación irregular, si tienes algún familiar que haya estado solicitando protección internacional por ello. Es muy importante que seas prudente y te asesores bien antes de entrar al territorio español, incluso viniendo en calidad de invitado, de investigador, de estudiante o de turista. Esto es muy importante, repito, que valores bien el por qué pretendes hacer la entrada al territorio para que no corras ningún riesgo, ya que cuando la autoridad en frontera decide inadmitir a una persona es muy complicado, aunque contrates un abogado, que luego la autoridad cambie de opinión, y realmente esto no te merecería la pena el suponer que vas a entrar, porque repito, sería tiempo y un costo que probablemente va a ser innecesario. También decirte finalmente que aunque te inadmitan en el territorio, eso no quiere decir que ni te han expulsado y tú podrías volver a efectuar la entrada cuando así lo desearas. Esperamos haberte ayudado con este video. Te recordamos que te suscribas a nuestro canal para que estés informado de toda la actualidad en materia de inmigración, de extranjería y de derecho internacional. Síguenos por favor en nuestras redes y ha sido un placer. Espero verte en los próximos videos.